Criterios de estructuración de edificios. Un ejemplo de utilización de soldadura de filete en una sola pasada es en una viga de sección constante formada por 3 placas de alma delgada para naves industriales. La viga también puede ser de sección variable. Cuando se trata de unir placas más gruesas, es recomendable usar filetes por ambos lados para obtener una unión sólida. En el caso de vigas secundarias, el uso óptimo de estas ocurre cuando se orientan según el lado largo de la losa y cuando la losa trabaja en sus 2 direcciones. La utilización de conexiones apernadas entre vigas secundarias y vigas principales es recomendable debido a que se pueden absorber las tolerancias de construcción. Cuando estos atizadores son requeridos, se recomienda ponerlos en ambos lados del alma de la viga para evitar distribuciones de esfuerzos asimétricas que pueden causar una falla local prematura. La figura principal muestra otro detalle de conexión entre la viga secundaria y la principal, el cual no requiere de rebaje del ala superior. Sin embargo, esta conexión tiene una excentricidad más significativa con respecto al alma de la viga principal, por lo que puede inducir esfuerzos de torsión importantes a esta, los que deben ser evaluados. En el caso de que el eje de la viga secundaria forme un ángulo distinto a 90 grados con el eje de la viga principal, la mejor solución es una variante del detalle anterior, donde la placa se instala en ángulo. La figura muestra 2 tipos de conexiones tipo end plate para el caso de columnas I y para el caso de columnas cajón. En ambos casos, las placas del muñón son soldadas usando filetes de soldadura. Además, en el caso de la columna cajón, en general será necesario instalar un atizador interno. Dependiendo del espesor de las alas del perfil, será necesario utilizar soldadura de filete o de penetración para unir el perfil a la placa de conexión, end plate. La soldadura debe ser capaz de transferir todos los esfuerzos generados en el extremo de la viga a la placa base. Estas son algunas recomendaciones relacionadas con los distintos miembros estructurales. En edificios de más de 2 pisos es siempre necesario empalmar 2 o más secciones para formar cada línea de columnas. Cada empalme es un punto de transferencia de esfuerzos en el que puede originarse la falla de la columna. Por eso, se recomienda mantener los empalmes al mínimo necesario. En el caso de columnas, es recomendable aumentar un poco el tamaño de la sección si esto redunda en eliminar gran parte de los atizadores que serían requeridos para la sección más pequeña. El costo adicional de material es menor que el costo de fabricación asociado a la colocación de los atizadores, los que además pueden dificultar el hacer las conexiones. Por una razón similar, el refuerzo de las zonas perforadas en el alma de vigas debe ser mantenido al mínimo requerido. Finalmente, es recomendable utilizar perfiles de sección cajón o tubular como arriostramientos, debido a su excelente capacidad al pandeo. Las láminas siguientes muestran los detalles típicos de conexión de este tipo de arrostramiento. Los problemas asociados con una distribución en planta inadecuada se pueden resolver dividiendo el edificio en componentes independientes y usando juntas de expansión o juntas sísmicas entre los distintos cuerpos resultantes. En caso de arrastramientos en V o V invertida, es necesario soldar una placa a la viga para conectar los arrastramientos. La soldadura de arrastramiento a la placa de conexión puede hacerse en obra o en taller. En el segundo caso, el montaje de la viga con los arrastramientos soldados puede hacerse más complicado.